Carlos Luis Sánchez Gaete dice, me la ponen fácil, porque él empezó y abrió el espacio diciendo que se lavan las manos los que se reunieron aquí el domingo, el jefe del Ejecutivo, el jefe de la Función Judicial, el jefe del órgano administrativo y disciplinario de la Función Judicial, la jefe de la Fiscalía, pasándole la pelotita a la Corte Constitucional. Explícanos por qué. Sí, es que da coraje porque frente a lo grave que resulta y obvio que resulta que se ha manipulado a la justicia ordinaria, constitucional, para favorecer a gente que se merece lo peor, resulta que la respuesta tibia de todas las instancias del gobierno, presidente de la República en función ejecutiva, firma también el comunicado o está con copia a la presidenta de la Asamblea. Estuvo presente en la reunión y está con copia el comunicado la fiscal general del Estado. Y lo suscriben el presidente de la Corte Nacional, que es la más alta instancia de la justicia nacional, y el presidente del Consejo de la Judicatura, que es el gobierno administrativo de la justicia. Es decir, práctica, solo faltó la policía. Y este comunicado proviene como la gran respuesta de todas las instancias del gobierno a la problemática. Y perdóneme, no hay que ser ni abogado, ni jurisconsulto, ni político, ni politólogo para entender algo muy sencillo. ¿Cuál es el fundamento de todas las garantías jurisdiccionales que están saliendo últimamente a la luz pública frente a casos que causan conmoción nacional? La condición de salud, el estado de salud de las personas privadas de su libertad. Y esto no es una novedad, y esto sí es una obligación del gobierno nacional. Deberían entonces garantizarle la salud a las personas privadas de su libertad, cuando de hecho deberían hacerlo desde el principio sin necesidad de que existan estas excusas. Si no hubiera esta circunstancia, no tendrían fundamento para pedir habeas corpus con fundamento en el negligente estado de la salud de las personas privadas de su libertad. Primera cosa. Así que en vez de firmar un papelito y reunirse, tomarse toda una semana para reunirse y firmar algo ridículo que no tiene ningún fundamento o asidero, ¿por qué no empiezan a tomar ya las acciones que el pueblo exige? ¿Recuerdan lo que el Ejecutivo le pidió a la Corte Constitucional para quienes no estén al tanto y puedan entender un poco mejor? Hay un comunicado en el que básicamente el presidente de la Corte Nacional y el presidente del Consejo de la Judicatura, con o tras la reunión con el presidente de la República, fiscal general y demás, le piden a la Corte Constitucional que se aclare y delimite el habeas corpus para eliminar elementos discrecionales que den paso a abusos. Ok, y para seguir con tu análisis, oigamos lo que respondió el presidente de la Corte Constitucional. ¿Puedo? Muy buenas tardes, ciudadanas y ciudadanos del país. Me dirijo a ustedes por este medio para comunicarles que las 9 juezas y jueces de la Corte Constitucional del Ecuador, conscientes de la realidad nacional y ante las solicitudes y declaraciones emitidas tanto por el presidente de la Corte Nacional de Justicia como por el presidente del Consejo de la Judicatura, expresamos lo siguiente. Primero, la Corte Constitucional habla solo a través de sus sentencias. Emite jurisprudencia en respuesta a casos concretos puestos en su conocimiento sobre posibles vulneraciones a la Constitución y a los derechos fundamentales. Fuera de estos límites, no es competente para regular procedimientos judiciales y tampoco para absolver consultas informales de otros órganos del Estado. Segundo, las decisiones de la Corte son definitivas e inapelables. Para que la Corte desarrolle su jurisprudencia o excepcionalmente se aleje de ella, no basta un oficio. Es necesario que se someta a su juzgamiento un nuevo caso concreto con características idóneas para ello. Tercero, desde el año 2019, dentro del marco de las normas constitucionales y legales que regulan el habeas corpus, la Corte Constitucional ha establecido jurisprudencia obligatoria sobre esa materia en más de 20 sentencias. Jurisprudencia que permite identificar de manera clara
cuando esa garantía ha sido objeto de abuso. Cuarto, para asegurar su cumplimiento, toda la jurisprudencia de la Corte Constitucional se publica en el registro oficial y se difunde ampliamente por varios medios, entre ellos las guías de jurisprudencia constitucional. Inclusive, en nuestras decisiones constantemente hemos dispuesto al Consejo de la Judicatura que cumpla su obligación de capacitar a juezas y jueces del país en garantías constitucionales. En suma, las manifestaciones públicas del presidente de la Corte Nacional de Justicia y del presidente del Consejo de la Judicatura parecen desconocer las competencias propias de la Corte Constitucional. Su jurisprudencia sobre el habeas corpus, así como la institución del precedente constitucional vinculante. Además, constituyen una clara injerencia en las funciones de la Corte Constitucional, lo que rechazamos de manera firme y enfática. Toda autoridad pública debe cumplir las responsabilidades propias de su competencia previstas en la Constitución y la ley, y aplicar el ordenamiento jurídico vigente para la protección del Estado de Derecho. A la Corte Constitucional potencialmente llegan las decisiones de todos los poderes públicos para su juzgamiento. En consecuencia, las juezas y jueces de la Corte no podemos actuar como juez y parte en el debate público. Debemos ser prudentes para preservar nuestra independencia e imparcialidad. El país debe tener la certeza de que la Corte Constitucional continuará defendiendo la Constitución y se mantendrá independiente, mas no indiferente ante la realidad del país. Muchas gracias. Ja, 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 ja. Ya van a ver por qué digo esto cuando vuelva. Carlos Luis Sánchez Gaete piensa que esto es correcto. El doctor Roberto López está aquí para darnos su perspectiva, que no sé cuál es sobre esta materia. No de forma absoluta. Ya, ahorita lo aclaras. Me faltó... Esta mañana dijo aquí Carlos de Tomaso que es correcto. ¿Y saben por qué es mi ja, 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 ja? Estos que dicen que están aquí para defender la Constitución permitieron que se limpie con el artículo de la Constitución que dice que la vida se debe proteger desde la concepción. Que se limpien con eso. Y le buscaron el esguince, la interpretación, los instrumentos internacionales, las convenciones, etcétera, para encontrarle una excepción más allá de la que ya estaba prevista en la propia Constitución. Estos que permiten que se limpien con la Constitución, cuando les dio la gana, ahora dan clases de que ellos no se pueden topar, de que hay una interferencia en la función de la Corte Constitucional porque les han hecho una consulta que cuando más es equivocada, pero no es interferencia. Estos que son 6 de los 9 que estaban antes, estos insensibles, ¿ya?, ante la realidad que vive el Ecuador, y ahí sí cogen la rigidez, ¿no? El purismo, la Constitución. Esto dice, ¿sabe qué Constitución? La que dejó el socialismo el siglo XXI. ¿Sabe qué institucionalidad? Esta que crearon justamente para maniatarnos cuando hayan crisis como la actual, y ahí sí digan que no se pueden salir del marco del derecho. Pero cada vez que otros se salen por lo torcido, se hacen lo que no se han enterado y se pasan la pelotita entre sí. Esos son 18 horas 2 minutos. Que se defienda a Carlos Luis Sánchez Gaete porque me acusa de haberlo hecho decir una cosa que no dije, que la decisión de la Corte Constitucional que acabo de reseñar y compartir con ustedes es correcta. No dijiste eso. ¿Qué es lo que dijiste? Que a mí me parece una burla el comunicado emitido por el presidente de la Corte Nacional, y tal como dice el presidente de la Corte Constitucional como respuesta, es una horrible evidencia ante el público del desconocimiento de las facultades de la Corte Constitucional. Hay varias cosas con las que coincido. Sí, en efecto, no deben inmiscuirse en las facultades de la Corte Constitucional, pero al fondo, vamos a lo que la gente entiende o quiere y es lo obvio. Piden que por la vía jurisprudencial se aclare y delimite el habeas corpus. El habeas corpus es una garantía que proviene de la Constitución y que fue desarrollada por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Delimitarla, interpretarla, desarrollarla, modificarla le corresponde a la Asamblea Nacional.
Y si es por la reforma constitucional, es un proceso por demás complicado. No le pueden pedir a la Corte Constitucional que haga además más de lo que ya hizo con el desarrollo jurisprudencial que sí, ya existe y que está claro, y del que han abusado. Por otro lado, se habla de revertir el precedente jurisprudencial vía comunicado. ¿Qué es esto? ¿Para qué hay un procurador general del Estado? ¿Por qué no presentan una acción ante la propia Corte Constitucional? ¿Creen que con un comunicado firmado por 2 y suscrito por 3 es suficiente? No es suficiente, es una burla más. Esta reunión para mí es una burla, una cachetada a la urgencia que la ciudadanía exige de tomar acciones, como lo fue cuando se decapitaron y mutilaron en las cárceles y no pudieron entrar con los militares, y luego de eso no ha pasado absolutamente nada más. Bien. Lo mismo, más de lo mismo. Ahí está la opinión completa y clara de Carlos Luis Sánchez Gaete. Yo suelo rebatir a mis comentaristas o preguntarles justamente para desarrollar mejor lo que quieren exponer.